Sí, los escucho. Qué bueno es estar una vez más aquí con ustedes. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Un placer estar otra vez aquí en tierra colombiana, aquí en Bogotá. También he estado en otras regiones, en esta oportunidad. Pero qué bueno es estar nuevamente en este lugar. Tal como el pastor les dijo, mi nombre es Daniel Schachschneider. Poquito complicado de recordar o de repetir, no tanto de recordar. Yo siempre digo que mi apellido es muy fácil de recordar, pero muy difícil de repetir para aquellos que no hablan la lengua alemana o que tengan cierto conocimiento de ella. Pero estoy aquí en Colombia. Todavía me resta algún tiempo aquí, pero he venido con dos propósitos bien importantes para mí. Amo Colombia como mi segunda patria. Es un lugar donde el Señor me trajo por primera vez en el año 2008, y aquí en el año 2011 conocí la visión de Jan, que me compartió el pastor David Robles, que sé que el pastor conoce, y durante ese tiempo decidimos en el año 2012 fundar el ministerio Yo Hago Algo Nuevo, o Jan, como es más fácil para recordar. Y este ministerio tiene una característica que es interdenominacional, o sea que abarca todas las misiones. Trabajamos con todas las misiones y nuestra misión es sembrar el evangelio en todo el mundo para que Cristo vuelva. ¿Cuántos quieren que Cristo vuelva? Amén. Entonces predique la palabra. Si usted cree que realmente Cristo vuelve, predique la palabra, porque su palabra dice que en el último tiempo será predicada su palabra en todo el mundo. Y aún hay lugares donde la palabra de Dios no ha llegado. Y aún en nuestras ciudades hay lugares donde gente todavía no ha sido confrontada a tomar una decisión seria por el Señor Jesucristo. Así que por medio del ministerio Jan es que llegué aquí a Colombia. No pensaba que era ese el motivo. El Señor me trajo primeramente por otra situación, pero allí conocí la visión y entendí que tenía que ser parte de este ministerio que ha sido de bendición para muchas personas a lo largo de estos breves años donde estamos trabajando. Hace 2 años y medio nosotros dejamos la iglesia que por 13 años pastoreamos allí en San Fernando, Argentina, para dedicarnos en forma exclusiva al ministerio Yo Hago Algo Nuevo Argentina. O sea, ya en Argentina nació hace 2 años y medio, y con el ministerio hemos recorrido diferentes lugares de nuestro país sembrando la palabra. A través del ministerio Dios nos ha dado gracia y se han levantado diferentes congregaciones que hoy día son pastoreadas por aquellos pastores que estuvieron trabajando junto a nosotros en ese tiempo. Antes de seguir contándole un poco más acerca del ministerio, no sé si está listo como para poder proyectar el video. ¿Está listo? ¿Se puede hacer? Este video va a reflejar solamente un poquito para que tengan una idea de lo que es Jan. Esto data de un lugar a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, donde estuvimos. Este fue el segundo lugar donde fuimos a visitar y recorrimos la fuente, la zona de Quebrada del Toro, en donde trabajamos con niños, con la iglesia, en colegios, en instituciones donde se abrieron las puertas. Y ustedes ven, este es un niño en una quebrada recibiendo un regalo por primera vez, recibiendo un juguete. También se brindó en algunos lugares alguna atención primaria de médicos, se trabajó con los niños, se dieron juguetes. Aquí están una doctora atendiendo.
Eso es allí en una quebrada a 3.700 metros de altura, donde fuimos a compartir con los niños y hablarles del Señor y a llevarles juguetes. Esto es en un colegio. No, esto es en una de las noches allí. Esto es en otro colegio donde llevamos zapatillas. Los niños ahí caminan 8 horas algunos para llegar al lugar donde van a la escuela. Se hizo evangelismo en las calles. Esto es en una finca donde estuvimos predicando. Ahí nunca había llegado el evangelio, y en un día Dios levantó una congregación que al día de hoy está siendo pastoreada. Jóvenes, niños y adultos tocados por el poder de Dios. Esto es en la provincia de San Juan, departamento de San Juan, en una cárcel. Esto es una charla para adolescentes. Aquí una charla en un lugar donde hay conflicto con las drogas. Aquí hablándole acerca de la violencia a los jóvenes en la escuela. Talleres para mujeres, en lugares diferentes, en contextos diferentes, en una iglesia, hablando a las mujeres, dando talleres para los matrimonios, capacitando la iglesia también, llevando donaciones, todo esta tractomula llena de juguetes, de alimentos. Aquí, esa moto, ese es el agente sanitario de una comunidad en la ciudad de San Juan, donde pudimos en muy breve tiempo, en escasamente un mes y un poquito, poder juntar el dinero para comprarle una movilidad a ese agente sanitario que no recibe atención de parte del gobierno. Por más que lo pedía, no lograba que le diesen una movilidad para llegar a donde estaba la necesidad de la gente. Estos son unas camisetas, le decimos nosotros, acá sé que le dicen diferente. Y aquí termina. Yo voy a pedir un colaborador después, porque todavía quiero contarles algo más acerca de allí cuando estuvimos con esta tribu, allí en la provincia de San Juan. Dios nos llevó a ese lugar porque Dios abrió el contacto con una pastora que nos contó acerca de estos aborígenes que el gobierno los tenía desatendidos. Cuando yo empecé a investigar acerca de la historia de este pueblo, descubrí que tiempos atrás ellos vivían en un lugar donde era un lugar de pantanos, de ciénagas y de lagunas. Su subsistencia era a través de pescar allí en esas lagunas, en esos esteros, y se desplazaban con unas canoas bien livianas porque no era una profundidad muy importante, pero ese era un lugar donde uno veía verde, donde veía agua. Hoy día uno llega y lo único que ve es polvo, no hay agua. Y no es que en otro departamento hay cultivos y a través de esos cultivos usan ese agua para esos cultivos, y solamente le llega el agua que usan en las chancheras, en los donde están los puercos. Ese agua sucia es el único agua, el poco agua que les llega a ese lugar. El gobierno una vez por mes les lleva un camión cisterna para llevarles agua, y con eso tienen que arreglarse durante todo el tiempo. Muchas veces el camino es una huella, así que cuando llueve es un camino intransitable, no pueden llegar. Y en el camino previo a ese lugar, nosotros con nuestra esposa y una pastora y gente del municipio que nos colaboró en poder llegar a ese lugar, porque con un vehículo común no se puede llegar, nos allegamos a una escuela. Allí nos encontramos con ese agente sanitario. Y así que le preguntamos cuáles eran, según él, las necesidades de esa gente. Y entonces él comenzó a mostrarnos. Y lo primero que nos mostró es que
ellos estaban allí, que el médico venía una vez a la semana a atender y el resto de la semana él cumplía las funciones primarias y muchas veces tenía que cumplir algunas funciones que eran de un médico, si bien él no era el médico de ese lugar. El médico solo venía una vez. En cuanto a la atención, ellos no tenían un lugar donde hacerlo. Dice este muchacho, este hombre, decía, nosotros hace tiempo venimos pidiéndole al gobierno y a las diferentes gestiones que nos construyan una pequeña unidad en donde podamos atender a la gente, donde la gente pueda atenderse cómoda. Por la gracia de la directora del colegio, nos prestó un pasillo, o sea, un espacio allí entre las aulas para que podamos brindar atención. Había ahí un ropero todo medio desvencijado que hacía de pared para lo que después era el lugar del consultorio. Allí en ese armario se guardaban los medicamentos que ellos tenían para atenderles, pero lo que más me impresionó cuando pasé a ese lugar, miré hacia un costado y había unas ventanas. Esas ventanas daban a un aula. Y yo decía, ¿cómo puede un médico atender a una persona en ese lugar si tiene que examinarle alguna parte íntima? Porque del otro lado están los niños. Cuando escuchamos eso, realmente nuestro corazón se dolió. Escuchamos esa situación. Él nos comentó también de que no tenía cómo moverse, que a veces él traía su propia moto para poder entrar a los lugares y de cómo muchas veces aún bajo apercibimiento porque él no le estaba permitido ir a todos lados, él igualmente por amor a ese pueblo, él se metía y llegaba a donde estaba un necesitado para sacarlo, para poder ser llevado a través de una ambulancia a un lugar de donde se le pudiera brindar una mejor atención. Y nosotros escuchamos todo eso. Y le dijimos, cuando él hablaba de los papeles, de cómo el gobierno hace tiempo había prometido agua para la comunidad y que solamente había empezado y allí estaban los caños tirados y echándose a perder. Nosotros le dijimos, nosotros tenemos a alguien que mueve los papeles. Le dijimos, no sabemos o no conocemos cuál es tu relación con Dios. No sé cuánto crees en Dios, pero nosotros creemos en un Dios que mueve papeles. Creemos en un Dios que cambia circunstancias. Y él, un poco escéptico, dijo, bueno, tanta gente pasa por aquí, escucha nuestros reclamos, escucha nuestras situaciones, pero todavía estamos en esta situación. Él no tenía mucha expectativa de que algo cambiase en ese lugar. Hablamos con la gente acerca de sus necesidades, gente muy sencilla, no gente como a veces uno encuentra en las ciudades que uno viene a ayudar y se abalanzan sobre cualquier situación, sino que son gente muy respetuosa que dice, mire, yo necesito esto no lo necesito. Con ese sentir nos fuimos de ese lugar para volver al lugar donde nos encontrábamos nuevamente con los pastores y donde estábamos en esos días. En el viaje de regreso y también en el viaje de la ida, a mi esposa había una de las mujeres que estaba en ese vehículo que le estaba hablando de una escuelita de fútbol todo el tiempo a mi esposa. Y de la escuelita de fútbol y del trabajo de los entrenadores con esos niños. Y la verdad, yo soy argentino, pero nada, cero de fútbol. Así que imagínense mi esposa menos. Y mi esposa decía, ¿por qué me habla todo el tiempo de esta escuelita de fútbol? Si nosotros ni siquiera vamos a ir a ese pueblo, a ese lugar. No estaba en nuestros planes. Pero de regreso en un momento esta mujer, después de hablarle tanto a mi esposa y ella nunca decirle sí, vamos, ella se levantó y le dijo al conductor, esta señora quiere conocer a los entrenadores, así que entre aquí en Casuarinas. Y mi esposa en la primera reacción fue decirle, ¿qué le pasa? Pero el Espíritu Santo dijo, vayan y oigan.
Y eso es lo que hicimos. Llegamos allí, nos encontramos con dos señores que eran los entrenadores de un equipo de fútbol y nos relataron las penurias. Nos relataron que venían chicos que llegaban descalzos, que no tenían para botines, que no tenían para camisetas para jugar al fútbol y que muchas veces le prestaban de otros equipos para jugar algunos partidos, pero que cuando llegaba el campeonato quedaban afuera, porque le decían, bueno, necesitamos nuestras camisetas. Nosotros escuchamos y simplemente le dijimos, no sé lo que vamos a hacer con esto, vamos a orar. Y esto es lo que hacemos en cada lugar donde vamos. Con mi esposa o yo o ella hacemos un primer viaje donde compartimos con los pastores acerca de lo que el Señor quiere hacer, de lo que podemos hacer, y le planteamos de trabajar juntos. Y luego en un segundo viaje hacemos un reconocimiento y vemos las necesidades que pueda haber en ese lugar. Pero nunca prometemos nada, porque nunca damos nada si Dios no nos mueve a hacerlo. No nos movemos por la necesidad, porque si nos moveríamos por la necesidad, tendríamos que correr para cualquier lugar. Nunca vamos a un lugar, a un área, a un departamento, porque se nos da la gana. Lo hacemos siempre en la convicción que Dios está en el asunto y en el tiempo oportuno. Tenemos en nuestro corazón lugares, pero Dios todavía no nos dio el ok para ir. Cuando regresamos a Buenos Aires, Dios nos habló primero de esa escuelita de fútbol. Así que empezamos a compartir y una prima, que es la que estaba allí en la foto, trabaja en una empresa constructora y cuando ella escuchó en una visita que yo le hice, dijo, yo voy a hablar en la empresa porque en la empresa suelen ayudar. Así que al tiempo me contestó, la empresa va a hacerle las camisetas para todo el equipo de fútbol. Ya teníamos las camisetas. Y dijo, no solamente eso, yo con mi esposo, yo voy a contribuir y voy a dar algo más. Voy a ver si puedo contribuir con algo más para ese equipo de fútbol. Mi yerno tiene un pariente que fabrica camisetas, habló con él y prepararon otro equipo, otro uniforme para todo el equipo. Así que ya teníamos 2 uniformes para ese lugar. No estaba en nuestro corazón visitar Casuarinas, era un pueblito muy pequeño. Y colocamos la foto en agradecimiento, cuando fuimos a retirar las camisetas, la colocamos en nuestro Facebook, en el Facebook del ministerio, como agradecimiento a la empresa ROA, que era la que había donado, para que vean que éramos agradecidos. Los entrenadores de fútbol, no sé de qué manera, entraron ahí en el Facebook y vieron y nos escribieron, dice, queremos que agasajarlos por lo que ustedes están haciendo. Y realmente nosotros no teníamos la intención ni tenemos nunca la intención de un reconocimiento de nadie. Pero entendimos que a través de eso Dios estaba abriendo oportunidades. Y establecimos un trabajo allí en Casuarinas con una pastora. Y el día que estuvimos en Casuarinas, como suele suceder en los lugares pequeños, el cura estaba preocupado, el sacerdote. Así que organizó, en el mismo horario que nosotros teníamos actividad, él organizó una actividad en la iglesia. Colocó bafles afuera y para confundir más, colocó a Marcos Witt, a Marcos Barrientos, para ver si de así podía captar a alguien. Pero ¿saben una cosa? La plaza de allí de Casuarinas estaba llena de personas. Llegaron los entrenadores de fútbol con los niños, con los papás, y tuvimos la oportunidad de presentarle el Evangelio de Cristo. Esos entrenadores hoy recibieron a Cristo en su corazón. Esos niños, antes de empezar a jugar un partido, oran y le encomiendan ese tiempo al Señor. Y decía la última vez que tuve comunicación con ellos, que a partir de ahí venían ganando todos los partidos.
hay cosas que parecen simples, porque yo diría, a mí la verdad el fútbol, no sé a usted, pero a mí no me interesa. Tengo un equipo que yo digo que es mi equipo, pero la verdad que no lo sigo. Con el agente sanitario, faltando 2 meses, el Señor nos inquietó fuertemente que teníamos que proveerle una moto. Los viajes que hacemos, nosotros no tenemos iglesias que nos aporten, no tenemos empresarios que nos aporten, todo sale de los diferentes hermanos que integramos el ministerio y algunas ofrendas que a veces recibimos. Pero entendimos que Dios quería, así que nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a hacer un bono para aquellos que quieran colaborar. Un bono con un precio muy bajito, no era una cifra importante. Con eso, si uno lo miraba, parecía imposible lograrlo. La empresa esta, no la empresa esta, sino otra empresa, en donde trabajan unos hermanos, trabaja una de las hermanas que es parte del ministerio, le habló al dueño. Y el dueño dije, yo voy a aportar y aparte, dice, yo me compro todo un talonario. Y pase por correo interno para que los empleados que quieran colaborar puedan colaborar también. O sea, Dios usando a los inconversos para bendecir. A través de los hermanos también se fue juntando a través de alguna ofrenda especial y en menos de un mes teníamos la moto para el agente sanitario. Cuando llegamos allí está la entrega. El municipio que nunca aportaba estaba en ese lugar. Estaba el jefe de gobierno para la fotito, como si él hubiese hecho algo. Llegamos con un camión cargado de mercadería que me acuerdo que yo lo reté un poco al hombre porque no cumplió con varias cosas que habíamos pactado. Y le digo, para la foto no. Hay que hacer tarea. La gente se merece ser atendida. En ese día que estuvimos ahí, se le pudieron hablar a mujeres, no recuerdo la cifra, pero fueron muchas las mujeres que rindieron sus vidas al Señor. Fueron muchos hombres que por primera vez escucharon el mensaje de Jesucristo. La directora del colegio se entregó a Cristo. El agente sanitario se entregó a Cristo. Una de las cocineras se entregó a Cristo. Hoy día allí en el colegio se le ministra a los papás. Porque como es un lugar complicado para llegar, la pastora varias veces no pudo llegar. Entonces por WhatsApp le mandaba un texto y la directora lo compartía con las mamás que venían a buscar a sus hijos. Hace tiempito atrás nos dieron la buena noticia que el gobierno finalmente les va a construir una sede para el lugar de atención y no solamente eso, va a ser un salón para que se reúne la iglesia. ¿Qué les parece? ¿No se merece un aplauso el Señor? Dios es fiel, hermanos. Hace solamente 2 años y medio que estamos caminando en Argentina. Hemos podido conformar un equipo de unos 20, 25 pastores. No es que ellos siempre estén con nosotros en los viajes, pero en algunos uno, en otros otro. Pero tenemos un grupo que nos acompaña de hermanos y hermanas de diferentes congregaciones, pastores de diferentes ministerios que nos apoyan en la tarea que Dios ha puesto por delante. Y estamos en constante crecimiento. Dios me habló que Él quiere encender nuestra nación para encender al mundo. Y a donde vamos, el Señor enciende fuegos. A donde vamos, el Señor actúa. Y no actúa por hombres importantes, sino actúa por gente simple. Yo quisiera pedir a un colaborador. Yo tengo acá no sé, como un señalador, como una tarjeta, no, tiene una medida rara. Pero aquel que quiera comprometerse a estar orando por el ministerio, yo quiero que
usted pueda llevarse uno de estos. Y pueda escribirme, ahí tiene mi teléfono de WhatsApp, tiene mi correo electrónico, tiene la página del ministerio, cualquiera de estos medios. También hay otros teléfonos, pero esos son los métodos más fáciles, más económicos de contactarnos. Y si usted realmente desea convertirse en alguien que apoya al ministerio en oración, ¿vieron al final del video? Son los pies de los que van, son las rodillas que se doblan para orar y también son las manos que dan. Las iglesias que apoyan también. Así que yo quiero pedir si hay un colaborador y si usted quiere uno, pídale allí, luego me regresa lo que sobra para que lo pueda dar en otro lugar. Si usted quiere decir, pastor, yo quiero saber más, yo quiero ver si puedo estar orando por ustedes, yo le invito a llevarse uno. No sale nada, una oración, pero es tan importante. Si hay algo que a mí me alegra es llegar a lugares donde veo que hay personas que todos los días están orando por nosotros, por mi esposa, por mí. Allí en la ciudad de Casuarinas Dios produjo una revolución, una pastora de 75 años que nunca habían salido a la calle, que las hermanas eran mayores como ellas, y entonces decía, las hermanas nunca salimos, y bueno, esta es la primera vez. Y empezaron a salir con los hermanos del ministerio a evangelizar, y solamente a 1 o 2 semanas de haber hecho la tarea ahí, recibimos el reporte de la pastora, diciendo, ya recorrimos toda Casuarinas y ahora estamos llegándonos a otro lugar. Esas hermanas que nunca habían salido. Ese es el propósito del ministerio. No es hacer grandes eventos, el propósito del ministerio es alentar a la iglesia a salir afuera, a ganar a los perdidos. Amén, amén. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, si no, me voy a pasar hablando todo el tiempo de esto y no es el objetivo fundamental, si bien es importante. Y quiero que me acompañe a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, que dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. Una esperanza viva. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora vivimos con gran expectación. No sé cuántos años conoce al Señor. ¿Hay alguien acá que pueda decir, yo conozco al Señor hace 10 años? Nadie. Sí, aquí algunas manos se levantan. ¿Alguno más de 10 años? Amén, gloria a Dios. Bien, hermana. ¿Algunos 6 meses o 1 año? Gloria a Dios. Yo conozco al Señor ya hace unos cuantos años. Tengo 53 años y a los 12 años rendí mi vida al Señor. Si bien nací en un lugar cristiano, pero a los 12 años le rendí mi vida al Señor. Y cuando conocemos al Señor hay un antes y un después. Y yo recuerdo muchas veces escuchar de personas decir,
aquel que llegó a Cristo, que tuvo un encuentro con Él, están todos eufóricos contándole a otros acerca de lo que Dios hizo en su vida. Pero al pasar el tiempo, muchas veces ese fervor cae. Y algunos cuando ven a alguien nuevito en el camino del Señor le dicen, está en el primer amor. Pero hermanos, la Biblia nos enseña algo bien diferente. A medida que transitamos con Dios, nuestra fe debe acrecentarse. A medida que caminamos con Dios, nuestra fe debe arraigarse en el Señor. Busqué la palabra esperanza en un diccionario. Y esperanza, la definición de esperanza es una posibilidad de conseguir una cosa. Pero en este versículo nos dice que nos llamó una esperanza viva. Y como dice la nueva traducción viviente, vivimos en una gran expectación. ¿Vieron cuando hay algún anuncio? Quizás a veces alguna situación de gobierno, alguna situación importante en nuestras vidas se hace con un anuncio resonante, a veces acompañado de una música que lleva y toca nuestras fibras más íntimas. Lo que Pablo estaba diciendo, que el llegar a ser salvos nos abre la puerta a un caminar de expectación. Que la expectación no es algo que pasó en el pasado, sino es una situación en la que el cristiano debe vivir todos los días de su vida. No los veo muy convencidos. El cristiano debe vivir con gran expectación todos los días de su vida. Ahora sí, Dios nos llamó a una esperanza viva, no una esperanza como de algún político. Yo no sé cuánto usted confía en los políticos, si es bueno que como hijos de Dios cumplamos con nuestro deber cívico y seamos sabios a quien estamos dando nuestra oportunidad de gobernar. Dios un día va a demandarnos si nosotros decimos, yo no quiero. Mi papá tiene 87 años, pero él al día de hoy todavía él sigue yendo a votar a pesar que ya no le corresponde. Porque el que no decide, otro va a decidir por él. Y como hijos de Dios tenemos que mirar, como dijo el pastor, por candidatos que representen los valores cristianos. Somos responsables. Pero, sacando eso de lado, yo no confío en un político, yo no pongo mi esperanza en un político. ¿Cuántas veces uno escucha a los políticos hablar y dice, wow, qué revolución, qué cambio para nuestra nación, qué cambio para nuestra ciudad? Pero cuánta decepción, porque cuántas veces hemos sido defraudados. ¿Cuántas veces con expectación alguien se acercó para ofrecernos algo? Pero al tiempo nos fuimos defraudados. Personas a nuestros lados que nos defraudan, que despiertan expectación, pero que nos defraudan. Pero el entrar en el caminar con Dios, Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que dice su palabra allí, que Él tiene para nosotros preciosas y grandísimas promesas. En el libro de Hebreos capítulo 6 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Cosas mejores. La salvación no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene mucho más. Como dije antes, Él tiene para nosotros preciosas y grandísimas promesas. La Biblia está llena de promesas de Dios. Y tiene respuesta para cada necesidad, Dios. Cada necesidad, cada situación de tu vida tiene una promesa de parte de Dios. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, que la leamos, que la estudiemos. No sea de esos cristianos que se alimentan del día domingo, del día miércoles, del jueves, el día que hay culto, sino que todos los días va y busca en la presencia de Dios el alimento diario. Porque sin alimento nos morimos. Sin alimento enflaquecemos y morimos.
Dios nos llamó a vivir en expectación. Que cada día levantarte le digas, Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? ¿Con qué me vas a sorprender hoy? Es como el esposo que llega a la casa en algún momento especial a ver qué va a haber hoy de comer. Y la esposa lo está guardando con un momento especial. Me vino a la mente una historia aparte de un matrimonio que tenía aniversario. Y entonces la esposa le preparó una buena cena al esposo, puso unas velas, montó un mantel, preparó toda la casa, los chicos no estaban. Y cuando era el momento que ya el esposo estaba llegando, ella apagó las luces, encendió las velas para esperarlo allí en la casa con la mesa servida. El esposo entró a la casa, vio que no había luz, no miró la mesa, no miró las velas y dijo, ¿qué pasó? ¿Otra vez se cortó la luz? Imagínense la decepción de la hermana que con esfuerzo preparó eso. No sea así, esposo. Valore lo que hace su mujer. Pero Dios no nos sorprende. Y el Señor Jesús dice que nosotros íbamos a hacer cosas mayores. No sé si eso le conmueve, no sé si eso lo lleva a pensar en cosas mayores. Porque cuando leemos lo que el Señor Jesús caminó, uno muchas veces dice, ay, cómo me gustaría haber sido uno de los 12 y ver cómo el pan se multiplicó, cómo esa pesca milagrosa o cómo el cojo salió caminando, cómo el ciego recibió vista. Pero eso no es cuestión del pasado. El Señor dice que es para nosotros, para este tiempo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Romanos 5 nos habla de una esperanza que no avergüenza. Como dije antes, hay personas en las cuales depositamos confianza, pero al ser defraudados, luego muchas veces pasamos vergüenza, porque decimos, ¿cómo pude confiar? Qué tonto que fui. Pero Dios no es así. Dios no actúa de esa manera. Yo quiero ver 3 verdades acerca de la expectación o acerca de la expectativa que tenemos que tener. Y la primera verdad es que nuestra expectativa no depende de las circunstancias. Dígalo conmigo, mi expectativa no depende de las circunstancias. En el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, encontramos la historia del profeta Eliseo y su criado. Este hombre de Dios, cada vez que los enemigos venían a atacar, Dios le hablaba y le decía dónde ellos iban a atacar. Así que le avisaba al rey. Y por más que ellos eran menos numerosos que el enemigo, siempre estaban en el punto indicado, en el momento indicado para salir en defensa de la ciudad. Esto sucedió una serie de veces hasta que alguien dijo, allí hay alguien que le cuenta lo que nosotros hablamos en secreto. Porque para Dios no hay secretos. Dios conoce lo que se habla en el lugar más secreto. Y una mañana el criado se despertó y al salir a la terraza, él ve al numeroso ejército que venía para apresar al profeta. Y desesperado va, lo sacude al profeta y le dice, profeta, arriba, venga a ver lo que está sucediendo. Vienen a apresarnos, vienen a tomarnos. Pero el profeta de Dios no se dejó mover por las circunstancias. El profeta de Dios alzó su voz y le dijo, Señor, ábrele los ojos, abre los ojos para que vea. No tengas miedo, dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y allí el cielo se abrió para este hombre y pudo ver que había cientos y cientos de ejércitos celestiales que estaban para defenderlo. Usted puede leer allí el final de la historia, cómo Dios se glorificó. Nuestra expectativa no depende de las circunstancias. Acuérdese eso. El diablo quiere hacernos creer que tiene que haber un ambiente especial para que Dios haga algo, que tienen que alinearse las cosas, pero en Dios actúa y como cantamos hace un rato, Dios es un Dios de imposibles. Para Él no lo hay.
No existe la palabra imposible. Lo imposible está hecho para Él. En la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. La obra está completa. Ya no hay nada que hacer. Solamente vos y yo tenemos que asumir y entender que no importan las circunstancias, podemos declarar victoria en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1, capítulo 4, versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen en Él. Hermanos, la vida cristiana tiene momentos difíciles, pero aún en los momentos difíciles Dios se glorifica. Hace solamente unos días atrás, semanas, estuvimos con Jan Argentina en un departamento donde el Señor nos movió a llegar a una ciudad, a un pueblo, de 900 habitantes. Desde el año 2003 veníamos orando, conectamos con un pastor que tenía el propósito de establecer una iglesia en ese lugar y dijimos, vamos juntos. El pastor estuvo gestionando los permisos para poder utilizar el parque público de allí, de la plaza central, el parque central, para desarrollar las tareas, y el intendente ignoraba su llamado, ignoraba su pedido, y así pasó el tiempo hasta que nosotros llegamos. Ese día a la mañana, que era el día que había que ir allí, no logramos establecer un contacto con él. Él estaba en la capital de la provincia, no estaba en su departamento, en su ciudad, en su pueblo, sino en la capital haciendo algunos asuntos, pero de ninguna manera se pudo llegar a este hombre. Pero a la mañana oramos y Dios dijo, yo hoy les voy a dar la victoria. Y con esa palabra nos fuimos a San Martín, 100 kilómetros de ese lugar, con un bus, con todos los hermanos, éramos unos 25, 30 que estábamos llegando a ese lugar para hacer la tarea. Llegamos a la plaza y fuimos a la alcaldía para hablar acerca de los permisos. Y nos dijeron, no hay permiso, no se puede usar. Nosotros empezamos a hablar con ellos, le dijimos, realmente no comprendemos por qué tienen esta actitud. Estamos en un país donde hay libertad religiosa, nosotros venimos a ayudar a las personas, nosotros venimos a bendecir este lugar, y es la primera vez que en un lugar nos cierran las puertas y no nos quieren prestar un lugar público. Necesitamos una respuesta oficial a esto, una respuesta por escrito. Y esta persona insistía que no, fuimos a la comisaría, hablamos con uno de los oficiales, allí le explicamos lo que veníamos a hacer. En el mientras tanto, un comerciante del lugar nos prestaba la vereda, que tenía una vereda espaciosa allí, un andén, como dicen ustedes, y vimos una segunda alternativa, si no nos daban el parque. Pero nosotros entendimos que Dios estaba en el asunto, así que insistimos. Y yo volví, en el mientras tanto hablé con la ministra de culto de la nación y le expliqué la situación, y cuando me dirigí otra vez a la alcaldía acompañado de otra pastora, le dije, mire, ustedes tienen que darnos este lugar. Nosotros somos gente de paz, nosotros somos gente que no quiere traer conflictos, pero si ustedes se van a negar, primero, yo quiero la negativa por escrito. Yo no me voy de este lugar si no tengo la negativa por escrito. Segundo, le estoy avisando que esto va a traer graves consecuencias para ustedes. La pastora que me acompañó también es periodista, se identificó como tal y dijo, yo quiero una entrevista con el intendente. Esta mujer, al escuchar estas palabras, salió para seguramente hablar con el intendente y presentarle la situación, el cuadro que se había presentado. Y al rato regresó con un papel autorizándonos en otro parque a hacer la labor. Ya teníamos una victoria. Llegamos al parque, no había energía eléctrica. Hablamos con un vecino, conseguimos energía eléctrica. Cuando salimos a invitar a la gente,
todo el pueblo estaba enterado de lo que estaba sucediendo y estaba enojado con el intendente. ¿Cuál fue el resultado? Todo ese lugar se llenó con personas, con niños y adultos y familias que estaban deseosos de escuchar la palabra del Señor. El pastor está buscando un lugar para establecer una iglesia en ese lugar. Lo que parecía imposible, lo que parecía tan grave, se transformó en bendición. Dios es un Dios de imposible. No confíe en las circunstancias, confía en Dios. Su expectativa no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Número 2, y no voy a leer todo el pasaje, pero en Filipenses capítulo 1, del versículo 15 al 21, Pablo comienza a hablar acerca de su situación, de cómo él está en la cárcel y cómo él allí preso aprovecha la oportunidad para predicar a los que tiene alrededor, pero también como otros se levantan a predicar el Evangelio. Él dice, algunos lo hacen por envidia, algunos lo hacen porque dicen, ahora Pablo estás encerrado y ahora yo tengo la oportunidad de ser protagonistas. Pero Pablo, lejos de enojarse, dice, por uno o por otro motivo, Cristo es predicado. Y él dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La expectación tiene que ver con estar enfocados en el camino correcto, enfocados en cuál es el propósito de ser hijos de Dios. No estamos aquí de paso, no estamos aquí simplemente para prepararnos para el cielo, tenemos una función que hacer. Y saben, algunos aún están tan desenfocados que solamente se preparan para vivir en la tierra. Por eso todo el tiempo hablan de prosperidad económica, hablan de dinero, y yo les digo, ¿cuál es el propósito del Hijo de Dios? Si sería para estar aquí en la tierra, entonces es correcto llenarse de plata, y no es pecado, pero ese no tiene que ser nuestro único objetivo. La palabra de Dios habla acerca de la prosperidad en muchas oportunidades, pero la prosperidad de Dios es una prosperidad integral, es una prosperidad, como dice allí en el libro de Juan, para que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si no avanzamos en lo espiritual, no pretendamos avanzar en lo terrenal. De nada te sirve ser un millonario, ser una persona exitosa, una persona conocida, una persona famosa, si no estás preparado para el cielo. Estamos aquí para trabajar en el reino de Dios. Nuestro enfoque no es hacernos personas conocidas. Nuestro enfoque es que Cristo sea el famoso. Una y otra vez le digo al equipo de trabajo, a donde vamos somos vasos de barro. Donde vamos somos vasos de barro. Ninguno se lo crea. Ninguno se crea porque cuando ve cómo Dios obra, se cree que es por nosotros. No es por nosotros, es por Él. Es por Él. Y por eso podemos ir con expectativa, no confiando en nosotros mismos, sino confiando en Él, confiando en lo que Él hará. Que lo torcido será enderezado, que lo chueco será arreglado, que lo que está destruido será construido. Dios es un Dios poderoso. Nuestra expectativa no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí depende de hacia dónde yo apunto. Si no estamos correctamente enfocados en nuestra vida cristiana, no esperemos vivir en expectativa todos los días. Si nuestra expectativa está en lo que hay a nuestro alrededor, cuando prendemos el televisor, la radio, lo que escuchamos, problemas. Cuando salimos a las calles, escuchamos de problemas. Pero si nuestra mirada, nuestro enfoque está en el cielo, vamos a ver que tenemos un Dios que todo lo puede. Solo lo menciono, el rey David cuando fue a enfrentar al gigante. Él no miró al gigante, él miró a Dios. Y esta es la última verdad que quiero compartir. Tendría varios versículos más, pero la expectación tiene que ver con saber quién es nuestro Dios. Cuando David se enfrentó a Goliat, él dijo, vos venís a mí
con espada, con jabalina, con toda una coraza. Mas yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Todo el pueblo de Israel estaba temeroso. Cada vez que Goliat salía y se pavoneaba y se reía del pueblo judío, ellos avergonzados agachaban su cabeza y temblaban. Pero hubo un muchachito que entendió de qué se trata. Un muchachito que sabía quién era su Dios y que sabía de qué se trataba esa guerra. Que el que iba a salir a pelear no era él, sino Dios, por medio de él. Poné tu mirada en Dios. Concéntrate y enfócate en conocerlo a Él. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los Efesios, para el que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabe cuál es la esperanza que Dios te llamó? ¿Tenés real conciencia cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Tenés real conciencia el poder de Dios? ¿Cómo Dios puede transformar una vida en un instante? ¿Cómo Dios puede llevarse un cáncer en un solo momento? Donde la ciencia dice ya no hay más esperanza, Dios aún es esperanza. En este último viaje estuvimos allí en un pueblo muy pequeño y salimos a hacer evangelismo por las calles. Mi esposa entró a un comercio y el Espíritu Santo le dice, abrazá a la mujer. No la conocía, pero ella escuchó la voz del Espíritu Santo y fue obediente. La abrazó. La mujer comenzó a quebrantarse y a llorar a gritos. Al escuchar los gritos se acercó su esposo y creo que se acercó su hija también. Y el esposo comentó que días atrás le habían hecho unos exámenes donde habían encontrado una enfermedad terminal y que en unos días todavía le iban a hacer unos exámenes más para ver qué se podía hacer, pero ya no había esperanzas. Una familia quebrada. Allí mi esposa le presentó el Evangelio, le presentó a un Cristo que salva, que sana y que liberta. Y allí oraron y nos fuimos para otro lugar donde fuimos a ministrar al otro día. La pastora de ese lugar al segundo día nos mandó un mensaje. La mujer que estaba enferma está completamente sana. Tenemos un Dios de poder. Apláudale a Él. Recuerde, nuestra expectativa tiene que ver no con las circunstancias. Nuestra expectativa tiene que ver con el enfoque correcto y tiene que ver con entender quién es Dios. En esta mañana yo le apelo a conocerlo a Él. Yo le apelo a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He aquí un vaso de barro dispuesto, porque yo quiero levantarme cada mañana a vivir con expectativa. Yo le invito a ponerse en pie y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele o que nos muestre cuál es nuestra condición. Yo no sé con qué actitud viniste a esta reunión. Quizás alguno vino con expectativa porque sabía que venía alguien de afuera. Quizás otro dijo, bueno, vamos a ir porque hay que ir. Pero yo quiero que se vaya de este lugar con expectativa de lo que Dios puede hacer con su vida. No viva de experiencias de otro. Usted es un hijo, una hija de Dios. No importa cuántos años le conoce, no importa cuánto tiempo caminó con Él, poco, mucho. Como hijos de Dios tenemos autoridad. Y en el nombre de Él tenemos autoridad, así como
como el profeta cerró los cielos y no llovió, y por su oración los cielos se abrieron, así el Hijo de Dios, que está plantado en el Señor, que está plantado en Él, tiene autoridad. Yo cada vez que voy a un lugar, sé que no se trata de mí, pero que en mí hay alguien que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que Él gobierna. Y eso genera en mí expectativa. No miro lo que tengo en la billetera cuando tengo que calcular un viaje. Muchas veces hemos salido a viaje. No sé si le llegué a comentar al pastor, hoy compartí con otro pastor. Hay días que hasta el último momento no tenemos el dinero. Y no somos de lo que andamos llorando. Ay, hermanos, por favor, ¿puede colaborarme? Nosotros lo que decimos, hoy salimos. Y hubo varias oportunidades donde hasta la última hora de salir, yendo para mi casa, despidiéndonos de los hermanos, diciendo, hermanos, nos vamos, nos vemos en una semana, no teníamos el dinero. Pero al llegar a la puerta de mi casa para entrar, cargar maletas, comer algo y salir, alguien puso un dinero que completaba lo que necesitaba. En otra oportunidad salimos, teníamos para ir, no sabíamos cómo volver. No íbamos a predicar en iglesia, solamente íbamos a hablar. Pero dijimos, Señor, tú nos llamaste, nosotros salimos. ¿Y qué hizo el Señor? Nos proveyó y nos volvimos bendecidos. Hermanos, no dependemos de las circunstancias. Tu expectativa no depende de las circunstancias. Cerrá tus ojos y habla con Él. Cerrá tus ojos y habla con Él. Pedile, Señor, dame una revelación de tu persona, que grabe en mí una expectativa tan grande, que todas las mañanas que yo me levante con la expectativa de lo que tú vas a hacer, con la expectativa de lo que tú me vas a sorprender, que cada día sea una aventura, que no sea la vida cristiana una rutina, que no sea mi vida una vida rutinaria, una vida que pasa desapercibida, sino que donde yo esté, algo suceda, porque soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios, porque soy alguien que he sido lavado con la sangre de Cristo, he sido sellado y soy un hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ahora, Espíritu Santo, yo te ruego que tú empieces a obrar en las vidas, que tú pongas en los corazones expectativa, que tú pongas y enciendas un fuego, así como encendiste en tu profeta Jeremías, que en el momento donde él quiso callar, él dijo, yo quería callar, yo quería cerrar mi boca, pero no obstante, había en mí un fuego que ardía en mi corazón y no pude detenerlo. Ahora, Señor, enciende fuego en este lugar, enciende fuego en este lugar, enciende fuego en este lugar, enciende fuego en este lugar. Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Aleluya, aleluya. No deje de adorar a Dios, no deje de buscarle. Yo quiero invitar a aquellas personas que hoy dicen, yo no quiero ser un cristiano nominal, yo no quiero ser un cristiano normal que pasa desapercibido, yo quiero ser un cristiano que tiene expectativa. Yo le invito a pasar al altar y juntos vamos a clamar a Dios, juntos vamos a decirle, Señor, lléname con tu fuego, lléname con tu fuego. Yo quiero salir de este lugar encendido en el fuego de Dios. Venga aquí al altar, venga aquí al altar. No desaprovechemos este tiempo de Dios. No desaproveche esta oportunidad de que Dios se revele una vez más, que Dios una vez más encienda su vida. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de tus límites, porque Dios rompe los límites en este día. Dios en esta mañana rompe límites. Dios en esta mañana rompe límites. Dios rompe límites en esta mañana. Dios en esta mañana enciende fuego. Abrí tu boca y adoralo. Reconocelo tal cual Él es. Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Él es soberano. Él es digno de gloria. Él es digno de honor. Él es digno de honor. Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo, tu fuego está encendiendo los corazones ahora. Ahora, Espíritu Santo, tú eres quien ministra, tú eres quien llena.
Tú eres quien toca, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Quizás alguno llegó con alguna necesidad, con alguna enfermedad. Dígale, Señor, hoy vengo con expectativa ante ti. Hoy vengo con expectativa ante ti. Hoy vengo ante ti con expectativa. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas caminado con Dios, Dios aún tiene cosa nueva para tu vida. Dios aún tiene cosa nueva para tu vida. Dios aún tiene cosa nueva para tu vida. Dios quiere obrar hoy. Dios quiere obrar hoy. Dios quiere obrar hoy. Dios quiere obrar hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, gracias, gracias Dios. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey. No sea un espectador ante la presencia de Dios. Hable con su Padre. Hable con su Padre. Hable con su Padre. Dígale, Señor, heme aquí. Heme aquí. Estoy dispuesto. Estoy dispuesta. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Oh, sopla, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Expectación no tiene que ver con las circunstancias.
Expectación no tiene que ver con lo que sentimos. A veces no sentimos nada, pero no somos sensuales, como dice la palabra. No nos movemos por los sentimientos, nos movemos por lo que dice la palabra de Dios. Nos movemos por lo que dice la palabra de Dios. Estamos muy acostumbrados a sentir. Y Dios nos hace sentir muchas veces. A veces nos caemos, a veces reímos, a veces lloramos. Y eso es lindo. Pero Dios está, a pesar de que no nos caigamos, de que no lloremos, aunque no nos caigamos. Dios hace como Él quiere. Hace algunos años atrás yo tenía que viajar para Guatemala y Salvador. Me fui a hacer el chequeo anual y detectaron unas piedras en la vesícula. Y yo me acuerdo que cuando mi esposa miró el examen, dice, te van a tener que operar. Yo dije, Señor, yo me quiero ir enterito al cielo. No quiero que me quiten nada. Hasta el momento nunca sufrí una operación y estaba realmente molesto. Pero mi esposa me habló, dice, quizás Dios tenga algún plan. Y terminé diciendo, bueno, Señor, que sea como vos quieras. Pero, Señor, sabés que yo no quiero. Y fui a hacerme un segundo examen, ya preparándome para una cirugía. Y me hicieron el examen y conforme a lo que yo no esperaba, la doctora dice, hay que operar. Y yo le dije, pero doctora, yo me tengo que ir de viaje. No puedo operarme. Me dice, no importa, justamente porque si va a viajar no puede irse sin operarse. Lo hacemos urgente. Me mandó a hacer un estudio más profundo y cuando me hicieron la segunda ecografía me revisaron por delante, por detrás y me dice, Señor, ¿usted para qué está acá? ¿Cuál es el motivo? Y entonces le digo, fíjese la otra ecografía. El médico dice que yo tengo piedras y que tengo que ser operado. Dijo, acá no hay nada. Aleluya. Hermanos, no importa lo que sienta, muévase por convicción, muévase por lo que dice la palabra. Que el Señor les bendiga y agradezco a aquellos que puedan comprometerse a estar orando por mí. Dios les bendiga. Gracias.